hablaremos hoy de ermitaños otra vez. Tenemos nuevos datos sobre aquellos tipos que se iban al desierto, que se retiraban, esto eran los primeros años del cristianismo, a los desiertos de la Tebaida, de Wadi Natrun, en fin, desiertos. Lugares que en aquel entonces eran desiertos que hoy están llenos de churrasquería. Algunos ascetas, como Arsenio el Romano, hemos contado, se mortificaba del siguiente modo. Se rodeaba de basura y agua podrida para padecer una constante pestilencia que él creía propia de los infiernos. Él pensaba que soportando ese olor en vida, le iba a ir mucho mejor en el paraíso cuando se muriera. Es decir, oler mal aquí, pensaba él, era oler bien en el paraíso. Pero muchos se mortificaban de otra manera, algunos prometían no levantar la vista del suelo durante toda la vida, etcétera, etcétera. Hoy tenemos nuevos. Cuenta Teodoreto que Simeón el Viejo y su discípulo vieron en el desierto las manos de un tipo que sobresalían de un hoyo elevadas hacia lo alto. Había un agujero, un pozo, y dentro del pozo salían unas manos. Se acercaron y notaron que junto al orificio por el cual salían las manos había otro agujerito más chiquito y salía una caña con una pajita. Y un anacoreta llamado Severo se había hecho enterrar, si me permiten la expresión, y había tomado una cañita para respirar y también para alimentarse. Entonces Simeón el Viejo y sus alumnos, que fueron los que lo vieron, le gritaron, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Y desde abajo salió un insulto, porque este anacoreta dentro del pozo estaba esperando la visita de los ángeles. Y entonces si venían los hombres, los ángeles no llegaban. Entonces los insultó a sus visitantes. Porque era así esto de la espera de ángeles, ¿no? No solamente haciéndose enterrar, sino de cualquier otra manera, los anacoretas, los ermitaños, los ascetas, esperaban ángeles en el desierto. Pero para que el ángel llegara, tenías que estar solo. Si vos estabas con 5 o 6 comiendo asado, desde luego que no venían los ángeles. Pero si vos no te alimentabas, te rodeabas de agua podrida, te enterrabas en un pozo y estabas solo, por ahí caía algún ángel, o por ahí no también, esa es la manera. Muchos ermitaños, cuando eran visitados por los hombres, se enojaban, porque se suponía que la visita de otros hombres ahuyentaba a los ángeles. Algunos en verdad creyeron ver ángeles cuando en realidad quienes se les acercaban eran otros, incluso a veces otros anacoretas. Dice Postumiano, que es un historiador, que una vez 2 ermitaños tuvieron una alegría efímera y luego un gran desengaño cuando se encontraron en medio del desierto y uno se prosternó ante el otro creyendo que enfrentaba un ser celestial. Los dos creyeron que el otro era un ángel. Y cuando advirtieron que no eran más que hombres, terminaron trabándose en lucha, porque les dio bronca que el otro no fuera un ángel. Macario, que también era un ermitaño, eludía los halagos. Un visitante del desierto, interesado en conocer a Macario, que se había hecho famoso, ¿no? Se acercó un día hasta su cueva y le preguntó, ¿usted es Macario? Y Macario dijo, no lo conozco. Y el visitante recorrió todas las cuevas que había por ahí y todos respondían invariablemente, no, yo no soy el gran Macario. Y el visitante retornó a Alejandría, de donde había salido, sin haber encontrado a la anacoreta que buscaba. Y en realidad Macario solo aceptaba la visita de los que lo insultaban. O sea, la única manera de hablar con Macario era decirle, ¿qué hace Macario? Coma, y ahí le decía lo que usted algo. está pensando ahora. ¿Qué hace Macario? Torrante es una gran 7 y Macario decía, ¿qué querés? Había solitarios que trabajaban en la misma cosa durante 20, 30 años en el desierto. Por ejemplo, Pablo, el simple, hacía y deshacía un canasto de mimbre, siempre el mismo, 30 años. Juan de Egipto contaba granos de arena, agarraba la arena del desierto y empezaba a contar los granos, 1, 2, 3, 4, y así.
San Apolo repetía incansablemente la palabra Jesús. Ni bien se despertaba, al alba, hasta que se quedaba dormido, empezaba a decir Jesús, Jesús, Jesús. Durante 21 años solo usó esa palabra y la pronunció sin detenerse. Bueno, qué sé yo. ¿Qué me mira? Dígaselo. ¿Usted no tiene ninguno de esos pacientes? Entre los locos que atiende usted, no hay ninguno que diga Jesús, 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 ¿no? No. O que diga otra cosa, que eso por ahí. ¿No hay? Bueno, otras cosas puede ser. Alguna idea obsesiva, pero no una palabra. Bueno, cierta vez el asceta Benjamín enfrentó a San Doroteo. Parece que Doroteo se castigaba no durmiendo. Jamás durmió, según cuenta. Nunca durmió. Y tampoco se había acostado. Bueno, ¿para qué se va a acostar? Si no va a dormir. Claro. Usted me puede podrá contestarme, pero qué sé yo. Vivió parado como un vigilante de provincia. Y se pasaba la noche haciendo cuerdas con hoja de palmera, ahí al costado de su choza en el desierto. A veces tenía alguna enfermera hija de la somnolencia y andaba medio zigzagueando, porque si bien no dormía le agarraba como una especie de modorrita. Una modorrita al hombre, ¿no? Y dice que apareció Benjamín y se plantó junto a Doroteo y se puso a hacer cuerda de palmera. Y era, Benjamín lo hacía para comprobar si era cierto que Doroteo no se dormía nunca, por un lado, y por el otro demostrar que a él tampoco le iba a vencer el sueño. Y pasaron varios días, los dos de él, y hacer trenza de palmera. Según la tradición, Benjamín cayó desplomado, y lo primero que escuchó al despertar fue un saludo de buen día que le dio San Doroteo, como cargándolo. Y ahí Benjamín supo que había sido derrotado y se fue muy avergonzado del desierto. Le dio tanta vergüenza que se fue a la civilización y se hizo comercial. Y ahí durmió todo lo que quiso. ¿Sí? Qué linda competencia, me gustó eso. Bueno, esto es todo lo que tengo que contarle de los ermitaños de hoy. ¿Cuál le gustó más? Macario. ¿Cuál era Macario? ¿Qué hacía? Macario era el que no recibía los halagos. El que únicamente si lo insultaba. Había que insultar. No me gusta esa parte, pero me parece que hoy por hoy que todo el mundo vio que le gusta mucho hacerse halagar y que a la gente le gusta que hablen de uno. Claro. O sea, tener cierto reparo con eso está muy bien. Bueno, no sé, si a mí no me gusta. ¿No? Dígame lo que opina de mí, de lo que yo digo. A mí me gustó ese que decía Jesús, Jesús, Jesús. Y el otro que contaba arena también, ya me da fastidio de solo pensar. Sí, usted se aburre enseguida. Sí, porque yo me aburro enseguida, especialmente de contar arena. Por ahí con otra cosa le aguanto un poco. Un poquito. Pero contando arena ya al medio kilo. Más si se hace comercial. Al medio kilo ya me recontra fastidio. Si hubiera alguna almeja por ahí. Pero bueno. Igual a mí, los que más me sorprenden son aquellos ermitaños que se paraban arriba de una columna. Los estilitas, dice Los usted. estilitas, sí. Se paraban arriba de una columna, 10, 15 metros, se quedaban ahí parados, pero no 2 horas ni 3, 30 años. Eso es lo que... Porque arriba de una columna se para cualquiera, el asunto es aguantarse 30 años. Sí. Decir Jesús, 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 dice cualquiera, pero 30 años, 21 años diciendo Jesús, no. ¿A usted no le tocó ni siquiera un ermitaño de ninguna naturaleza? No. Claro, porque el ermitaño no es muy de ir al psicoanálisis. El ermitaño no se analiza. No cree en el psicoanálisis. Se analiza solo. No se quiere acostar. Digo que para estar más ese que no durmió. Lo tengo que analizar de parado. ¿Cuánto tiempo no durmió? 30 años no. 30 años, que no sé si ese también. Nunca durmió. Bueno, hemos ido a la discoteca para elegir un disco que corresponda a esta historia. Estaba polillando el tipo de la discoteca, ¿el discotecario? Que no era un ermitaño, sino un discotecario. Usted sabe que los discotecarios duermen. Sí. Como la gente que más duerme en el mundo es la que atiende las farmacias de turno.
¿Vio cómo, lo salen a atender a uno? Sí, tardan un poquito. Te atiende muy amablemente, pero dormido totalmente. Sí. A mí una vez me atendió uno justo en medio de una pesadilla. Me abrió la ventanita y... ¡Epa! Y digo, deme una cajita mejorable. Se disculpe, me soñaba. Bien, le explicamos de qué se trataba y nos dio un disco relativo al sueño, que fue lo que más lo conmovió. Y se llama Sueño Querido. Qué lindo. Sueño Querido, ¿no? Y como hoy hemos escuchado a Gardel, en ocasión del aniversario, vamos a escuchar la versión de Carlos Gardel, que no está mal, de este bellísimo tango que se llama Sueño Querido, que fue compuesto evidentemente dedicado a Doroteo, aquel ermitaño que no durmió durante tanto tiempo. En la letra dice algo de No, Doroteo. la letra no dice nada, en realidad. La música tal vez. La música tampoco. Han querido disimular, esa es la verdad. Han querido disimular. Incluso cuando uno lo oye parece que se hablara de sueño en tanto que ilusión, de ganas de hacer algo, no de ganas de atorrar. De modo que lo han disimulado, pero yo no me dejo engañar. Así que escucharemos rápidamente a Juan Cruz Mateo, al señor violinista Solsona y al cantor Carlos Gardel en Sueño Querido. Adelante. Tropillas de aparecidos, fantasmas en procesión. Vamos a hablar de cosas parecidas a esta. ¿A cuál? A esta, a los fantasmas en procesión y a las tropillas de aparecidos. La Iglesia Católica, a partir del siglo XI, empezó a burocratizar el culto a los muertos. Todavía por entonces no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Allá por el año 1024 se instituyó la fiesta de Todos los Santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad y que precede al día siguiente, que es el Día de los Muertos. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los finados. Esa celebración fue enormemente importante en los monasterios y también lo fue para los laicos, con la institución regular de las misas dichas para los difuntos. Y allá, en la segunda mitad del siglo XII, las creencias relativas a las penas purgatorias, y más tarde el purgatorio como lugar específico, se integraron plenamente en ese contexto litúrgico. Y así se rezaba en días instituidos por la suerte de los que andaban en el purgatorio, para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores. ¿Está claro? Recién en el siglo XII empezaron a rezar por los tipos que estaban en el purgatorio. No siempre existió el purgatorio. Una institución que se fue estableciendo no sin dificultad y a través de distintos acuerdos burocráticos de la Iglesia, hasta que dijeron, bueno, muy bien, vamos a poner entre el cielo y el infierno una institución donde las personas que no están todavía para el cielo, pero que tampoco para el infierno, se queden un rato ahí. Se queden un rato ahí, les hacemos ver cuántos pares son 3 botas y después los mandamos para el cielo. Ya suena un poco intimidatorio. Y entonces se empezó a rezar por esos tipos, ¿no? Vamos a rezar por fulano, en fin... Vamos a rezar por fulano, no que está en el purgatorio, porque nadie tiene la certeza, sino vamos a rezar por si fulano estuviese en el purgatorio, así le damos una mano. Le vamos a mangar el perdón de sus pecados para que piante para el lado del cielo lo antes que se pueda. Algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como lugar intermedio entre paraísos e infiernos, dio lugar a que las apariciones espectrales y los fantasmas fueron más numerosas. Atención, insisto en esta pequeña afirmación. El purgatorio, la prosperidad del purgatorio hizo aumentar el número de apariciones fantasmales.
Y esto es porque se creía que para un muerto en el purgatorio era más fácil andar entre los vivos con su aspecto fantasmal, porque era un lugar más cercano que el cielo y que el infierno. Eran lugares lejanos, pero más que lejanos, definitivos. El cielo y el infierno son definitivos. El purgatorio es Temporal. temporal, temporal, pero además de término medio. temporal, está ubicado en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno. Entonces se puede concebir que un alma salga del purgatorio y a lo mejor pase por la tierra siquiera en su camino al cielo. Se dijo incluso desde la erudición religiosa que los muertos que sufrían el purgatorio podían regresar legítimamente a la tierra para suplicar a sus familiares que manguearan por ellos. O sea que estaba permitido al alma que estaba en el purgatorio darse una vuelta por la casa de los familiares y aparecérsele a un cuñado o a un primo, decirle, che, a ver si rezan por mí, porque Me la veo fulera. me la dice. estoy viendo La fulera. estoy viendo mal. También podía inducir a sus familiares a que hicieran decir misas o que presentaran ofrendas para aliviar por un lado y abreviar por el otro las penas a las que eran sometidos en el purgatorio. Es por eso que a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas. Usted sabe que en los mitos clásicos los fantasmas eran pocos y en otras literaturas más bien proliferan los demonios, pero no los fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros es en el medioevo y se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las penas que allí sufrían las almas. Aparecieron entonces historias no solo de fantasmas individuales, sino también de verdaderas congregaciones de espectros, apariciones colectivas de muertos, muertos o fantasmas agrupados, formando un cortejo, una tropilla, un ejército, una jauría, llámele como quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones. Y los relatos de bandas de muertos eran entonces, con toda certeza, relatos de expiaciones colectivas de almas en pena. Tipos del purgatorio que andaban ahí todos juntos expiando. No espiando, expiando con X. ¿Qué estás haciendo, fulano? Ya lo ves, expiando. Bien, el monje borgoñón Raúl Glaber expuso en el segundo libro de sus historias una visión de un monje llamado Wulferius de Moutier, que parece que una noche del domingo de la Trinidad vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco o vestidos de púrpura. Los conducía un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos. Estos personajes afirmaban haber ido ese día para compartir la celebración litúrgica de los monjes, y en realidad era una prueba para expiar pecados. A Wulferius, que estaba asombrado por semejante presencia, le explicaron que eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Dijeron, mire, discúlpeme, el tipo estaba mirando, vio pasar un montón de fantasmas, la mitad vestidos de blanco, la mitad de rojo, le dijeron, somos cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Bien, parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos, creo que habían salido del purgatorio, y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar a algunos compañeros que andaban por ahí. Iban, salían del purgatorio, iban para el cielo, y pasaron por ahí, y este los vio. Sí. Dijo, ¿dónde van? ¿Qué bichos llevan esa tropa? Bueno, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Bueno, bien. Cuando el oficio terminó, el fantasmal oficio, el misterioso obispo, fantasmal también, quiso dar el abrazo de paz al monje Wulferius. Y allí Wulferius comprendió que no viviría mucho, porque se sabe que cuando te abraza un fantasma, te morís. Cuando te abraza un fantasma es porque
morirás pronto. Chao. Usted me dirá, por suerte no es tan frecuente que te abrace un fantasma. A mí no me abrazan otra cosa que fantasma. Raúl Glaber también cuenta, en este mismo relato, que un día por la noche, un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar a un ejército de caballeros que se dirigía en formación de combate hacia Occidente. Él los llamó, pero estos caballeros desaparecieron. Este sacerdote que miraba por la ventana también murió pronto. Es decir, casi todo el mundo muere pronto, especialmente si leemos una historia del siglo XII desde el siglo XXI. Algunos han visto tropas de peregrinos completamente vestidos de blanco. Parece que los fantasmas que visten de blanco son de una categoría inferior a los caballeros vestidos de rojo. Eso lo explican los tipos que lo vieron. No sé por qué conjeturarán este escalafón. Los rojos parece que se encargan de vigilar la expiación de los pecadores, que son los de blanco. Parece que en el purgatorio a veces los sacaban a pastorear a los condenados y los hacían caminar por sedes terrenales de la fe para justificar su ingreso al cielo. Orderic Vital refiere en su historia eclesiástica, ya por 1140, una aparición, y lo hace con gran detalle. A mí me gusta que las apariciones me las cuenten con gran detalle. Sí. Eso que dice, no, vi una cosa así que no sabría decirte, no. Vino un tipo con un traje así, un escudo de San Lorenzo tenía. Esos detalles me dan el efecto de realidad. El efecto de realidad. Bueno, el caso es que hay una aparición que se produjo ante un sacerdote normando, cuyo nombre era Walshelm. Walshelm. Es un nombre muy difícil, pero lindo. Walshelm sería mejor. Bueno, y esta fue la famosa aparición del Ejército de Muertos, que tuvo lugar el 1 de año de 1921. Aquella noche, el sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar ante él a un ejército aterrador, guiado por un general enorme que amenazó al sacerdote con una masa. Unos soldados de a pie seguían al general entonando lamentos. Después venían unos enanos, y se me parece invento lo de los enanos. Sí, un poquito, demasiado coloquial. Sí. Y después mujeres a caballo. Ya no creo. Ya no creo. Hasta que venían fantasmas vestidos de blanco le creí. Estaba bien. En los enanos dudé. En las mujeres a caballo directamente me burlo. ¿Quién va a creerle? ¿Quién va a creer? Después los clérigos venían atrás de todo. Eran los que le suplicaban a Wilhelm que rogara por ellos. Iban todos caminando para allá. Y gritando, rogad por nosotros, Wilhelm. Y el sacerdote Walshem intentó detener a uno de los caballos, pero el arnés le quemó la mano. Finalmente, un espectro comedido explicó que las pruebas del purgatorio habían terminado con malos resultados y que este era un ejército que había fracasado en las pruebas del purgatorio. Y he aquí algo en lo que pocas veces se piensa. No hay pruebas en el purgatorio. Las pruebas son en este mundo. Es en este mundo donde te toca demostrar si mereces el cielo o el infierno. No vas al purgatorio para que te sigan probando como quien se va a marzo. Tal cual. No, en el purgatorio sufrís. Claro. Sufrís o mucho o poco, un gran rato, según la naturaleza de tus pecados, y un día te vas al cielo. Pero no es que del purgatorio te mandan al infierno, salvo que seas, me imagino yo, tenés que ser absolutamente inaguantable. Claro. O cometer en el mismo purgatorio pecados unas nuevos. Iniquidades. Es ahí un asunto jurídico que se me acaba de ocurrir. Sí. ¿Qué pasa si un tipo va al purgatorio y peca? Bueno. Pero peca no para purgatorio, peca como para infierno. Supongamos que usted, Rolón, Dios no lo permita, voy al purgatorio. va al purgatorio. Dice, ay, mire, por 50 centésimas le tocó el purgatorio. No, yo te aprobaría, pero... No llegué.
Por ahí en otro año hubieras entrado de cabeza, pero este año Este año el promedio... entró no da. mucha gente, Sí, entonces estamos siendo un poco más rígidos. Sí. Te mandan al purgatorio. Sí, señor. Y ahí cometés unos pecados mucho peores que los que cometiste en tu vida terrenal. Y ahí sí te dicen, bueno, este muchacho lo vamos a mandar al infierno. No por lo que hizo en la tierra, que no era gran cosa. Después de todo, más allá de leer a Freud, no hizo mucho daño. Pero sí por los que cometen. Imagínense, usted por ahí liquidó a uno en el purgatorio. Sí. No puede liquidar a uno. No. Pero Pero ya puede- está medio liquidado. Aquí la seria pregunta teológica que me estoy haciendo. ¿Se puede pecar en el purgatorio? ¿Se puede pecar en el infierno o en el cielo? ¿Cómo se llaman las iniquidades cometidas en esos lugares? Tienen que tener algún nombre y tienen que ser posibles. Tienen que ser posibles. Desde que hay libre albedrío en cada una de esas instituciones. Alguna vez un pecado se mandará. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde lo mandamos? Yo no sé. Está poniendo en un problema usted. ¿Qué es esto? Fui al purgatorio y era una prueba más. No, señor. Si estás más en el purgatorio, para mí te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Si estás mal en el purgatorio, te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Pero no andás por ahí. Bueno. Con usted no hay nada que hacer, chirrichones, los vamos a mandar al infierno, porque usted es la manzana podrida que nos pudre todo el purgatorio. Sí. Hasta que usted llegó a este purgatorio, etcétera, 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 etcétera. Bueno, muy bien. Yo no he tenido la suerte de ver nunca un fantasma. Lo mismo dijo el Dr. Johnson, y Carlyle respondió que no prestó atención, porque bastaba con mirarse a sí mismo. Porque cada uno de nosotros es, en cierto modo, un fantasma. Sigo, si no he visto un fantasma solo, calcule que mucho menos he visto una tropilla, un fantasma colectivo. Pero es interesante pensar en el carácter colectivo de algunas apariciones fantasmales, ¿no? Es interesante y complicado, porque se sabe que un fantasma suele aparecer en el mismo lugar donde murió, generalmente donde murió de un modo violento e injusto, de suerte que para que una aparición colectiva se verifique tiene que haber muchos muertos que han muerto en el mismo lugar. Así que el único lugar donde yo me imagino eso es en un campo de batalla. Una batalla, claro. Es en un campo de batalla. Así que si usted quiere ver muchos fantasmas, puede ir a los campos donde tuvo lugar la batalla de Gettysburg, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana, y ahí hay fantasmas todo el tiempo. Se habla también de los famosos arqueros de Azincourt, en aquella batalla donde un pequeño ejército inglés derrotó a un ejército francés muy superior en número, etcétera, etcétera, o al revés. Bien. Ahí en ese lugar también aparecen los fantasmas, no de los arqueros, sino de los que fueron ensartados por ellos, cual churrascos de croto. Digo por si alguno de ustedes quiere ver tropilla de fantasmas. Todo conjunto de personas en la alta noche es un poco fantasmagórico. Desde luego los fantasmas tienen que verse en la alta noche. No se le va a aparecer a usted un conjunto de fantasmas a las 2 de la tarde. No, claro. Un grupo de personas a las 4 de la mañana, sin embargo, se me ocurre ahora, tiene algo de festivo que contraviene la naturaleza de las peregrinaciones espectrales. Unos tipos caminando por ahí a las 4 de la mañana generalmente andan con pasos de murga, dando pequeños saltos y cometiendo, por qué no decirlo, algunos pequeños actos de vandalismo, tales como gritarle a las parejas, hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga, etcétera. Aunque es muy posible también que anden por algunos barrios espectros de antiguos tocadores de timbres y revoleadores de tiestos de desperdicios que, sin haber podido ir al infierno por tan modestos pecados, no han tenido tampoco posibilidad de ir al cielo. Y andan ahí tocando timbres espectrales, que son timbres que han sido arrancados ya y reemplazados por porteros eléctricos. Sí. Y así como el fantasma pasa por puertas que ya desaparecieron, toca timbres que ya no están, que suenan en campanas que ya tampoco están, y así.
Eso es un fantasma, un tipo que toca un timbre que ya no está. Eso no. Eso sí que es un fantasma, ¿eh? Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas consideraciones fantasmagóricas? Estaba pensando, Alejandro, que debe haber sido todo un tema esto de incluir o no el purgatorio, porque es un serio cuestionamiento de determinadas características de Dios mismo, ¿no? Digo, esta especie de indecisión que se quede un rato ahí a ver qué decido, o si ya lo voy a perdonar, ¿para qué lo hago sufrir un poco más? Digo, debe haber sido todo Todo lo que significa una corrección es bastante complicado, claro, ¿no? Los musulmanes tienen mucho mejor resuelto el asunto y creen que ni el milagro ni esa clase de instituciones son propias de la verdadera fe, porque Dios no hace nada que deba corregir luego. Bueno, yo le voy a dedicar ya no a los que rezan por uno, pero sí al menos a los que anhelan que uno pase a un lugar un poco mejor que el que está, sí, al menos emocionalmente, ¿no? Y al sacerdote normando, que tuvo la posibilidad de corroborar que después de esta vida algo hay, aunque por ahí no era muy bueno lo que él vio, y si me permite usted, a dos fantasmas que nos han acompañado en estos años algunas veces, que es el fantasma de Reinaldo Morel, el Misto Jaulero. El Misto Jaulero, sí. Que estaba, ¿se acuerda? En esa especie de bar infernal que era su purgatorio, sí, y al fantasma de la esquina, que alguna vez hemos encarnado. Reinaldo también. Morel solía cantar. Sí. Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco guardo presencia, cosas de la inexistencia, ganancias de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Yo quiero decir que un fantasma tiene por definición una naturaleza sutil que permite que lo atravesemos, que pasemos nuestras manos a través de ellos, etcétera. Y entonces casi diría que les está negado el placer. Los mejores placeres de este mundo son los que devienen justamente de la imposibilidad de estar dos cuerpos en el mismo sitio. De modo que el fantasma no puede disfrutar de esa deleitosa imposibilidad. Ajá. Así que yo también se lo dedico a los fantasmas casi con conmiseración por no poder disfrutar ese placer. Bueno, también desde luego al doctor Johnson, no sé a quién más, ¿no? Yo conozco tantos fantasmas. Ajá. Y si usted quiere, aquellos fantasmas, en esto lo estoy homenajeando a usted con su profesión, Ajá. y con sus creencias, Sí. aquellos fantasmas que nos rodean más allá de su propio conocimiento. El fantasma no de personas que han muerto, sino de personas que se han ido, que han cambiado, que están ausentes, que están en otra parte, que no han regresado. Esos fantasmas, sin embargo, nos acompañan. Usted Y sabe son que... compañía durante largos años, mucho después
del abandono, Está muy bien, del Alejandro. cambio, de la modificación, del envejecimiento o envilecimiento, de personas que abandonan su fantasma queda intacto, joven, incorruptible, leal y amoroso, reemplazando a alguien efímero, envejecido, envilecido y desamorado. Y usted- Así que yo le quiero rendir homenaje a esos fantasmas que me rodean cada noche y que han de ser, conjeturo, la más fiel de las compañías que tendré. El último de mis días sucederá como en la famosa canción, aquella donde el tipo la vista en torno de su lecho gira, y no veré en mi triste derredor, no sé si a muchos o a pocos, pero seguro estarán todos esos fantasmas, sin que lo sepa ninguna de las entidades corpóreas que un día han coincidido con ellos. Así que Bueno. a esos fantasmas les rindo yo esta noche mi homenaje. Bueno, me gustó mucho su dedicatoria, Alejandro, y déjeme darle una mala noticia para usted. Usted sabe que contra su voluntad es más lacaniano de lo que cree, porque justamente es Lacan quien reemplaza la palabra fantasía e introduce fantasma. Le gusta más hablar de fantasma, y usted, que es un hombre de radio, solía decir el amigo Lacan también que uno en radio no hace otra cosa que hablar con sus muertos. Muy bien, vamos a amueblar esta charla de fantasmas con una milonga que tiene por título algo aplicable a todos los fantasmas, que de algún modo regresan. Los fantasmas regresan y contravienen cierta ley de la naturaleza conforme a la cual el regreso es imposible. Todo lo que regresa es un fantasma. Tu vuelta se llama esta milonga. Bueno, así que seguimos con esta miniserie que se titula Las fuerzas que nos dominan. Bueno, vamos a continuar. Ya está. Segundo, tercer capítulo. La primera cruzada. Ahora la primera, empezamos por la cuarta. Empezamos por la cuarta, después preparativos para las cruzadas y ahora la primera cruzada. Bueno, ahora tomó cierta... Sí, vamos a tener después que saltar de la tercera a la quinta. Sí. Es una porquería realmente lo que hemos hecho. Bueno, resumen de lo publicado. Después del concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II había incitado a la mayoría de los pueblos cristianos de Occidente a levantarse contra los turcos que ocupaban Jerusalén, no se hablaba de otra cosa que de la Tierra Santa. Todos estaban dispuestos a combatir y a morir allí. Tal como hemos contado, la mala cosecha de aquel año 1096, mejor dicho del año anterior, 1095, parecía también un castigo del cielo, y todo el que habitaba en algún país asolado por el hambre o por las bandas de chorro o algo, se ponía en camino hacia Tierra Santa confiando en la caridad de los varones, ¿no? Los varones en el sentido de los señores feudales. El deudor se decidía a tomar la cruz, porque de esa forma cesaban los intereses, esto se había dictaminado, ¿no? Cesaban los intereses y no podía procederse contra su persona. Los malhechores abandonaban sus escondites y en todos los lugares de Europa se levantaban en masa mujeres, ancianos y niños, porque pensaban que se iban a encontrar seguros a la sombra de la cruz. Sin embargo, ningún rey tomó parte en esta primera expedición, solamente gentes que aspiraban a conquistar reinos. Bueno, pronto se formó una mezcla extraña de naciones, de sexos, de edades, vestimentas. La prostitución caminaba al lado de la austeridad eclesiástica. Bueno, y según alguien, la ferocidad a la par de la mansedumbre y el boato frente a la miseria. El concilio de Clermont fijó para la partida el día de la fiesta de la Ascensión de la Virgen del año siguiente. El invierno, bueno, pasó en preparativos, en darse ánimos recíprocamente, y apenas asomó la primavera salieron todos rumbo a Jerusalén. Iban de a millares, sin orden,
sin provisiones, sin dirección, buscando Jerusalén, que ni sabían para dónde había que ir, y confiando en los infalibles milagros que se iban a producir. Hasta el Papa se sorprendió ante tanto ardor y quiso moderar la partida. Ordenó que solo pasaran a Oriente algunos. Dijo que los ancianos, los enfermos y los niños debían contribuir a la expedición solamente con limosnas y oraciones. Las mujeres solo podían ir acompañando a sus maridos. Hay que decir que las medidas de Urbano II no fueron escuchadas. Iba cualquiera. Pedro el Ermitaño, aquel de quien hablamos, aquel que con su prédica había logrado juntar miles de fieles, partió con un séquito capitaneado por un esbirro llamado Gualtero sin nada. Gualtero sin nada, Walter. Encaminados estos desparejos ejércitos, se encontraron inmediatamente con escollos. Fueron justamente Pedro y Gualtero sin nada quienes hallaron las primeras dificultades, que nada tenían que ver con los sarracenos. Llegaron al Moravia, se toparon con el río, ¿no? Se toparon con húngaros y búlgaros dispuestos a defender sus recientes patrias contra esa plaga devastadora. Los ejércitos húngaros cayeron sobre los cruzados, que estaban desprovistos de armas, hambrientos, en desorden, fueron casi todos degollados. Pedro, el ermitaño, llegó a Constantinopla con un ínfimo número de hombres extenuados, y allí el soberano, Alejo Comneno, lo recibió con honores. En Hungría parece que habían sido asesinados 20.000 cruzados. Un sacerdote llamado Volkmar y el conde de Emmikon jugaron venganza y se lanzaron con furia sobre Hungría. Degollaron y empalaron a todos a quienes pudieron echar mano. Ya fanatizados, se pusieron a buscar a los sarracenos, tomando por guía, por ejemplo, a un ganso, a una cabra, a los que seguían por montes y lomas, a ver si encontraban sarracenos. Sucedió luego que los búlgaros los recibieron muy mal y pocos pudieron llegar a Constantinopla para agregarse a las filas de Pedro el Ermitaño. Constantinopla era una especie de primera parada antes de llegar a Tierra Santa. Allí los restos de las distintas expediciones que habían sido diezmadas quedaron bajo la protección del rey Alejo Comneno, que les permitió acampar alrededor del Golfo de Nicomedia, y desde aquel lugar los peregrinos hacían excursiones que iban acompañadas de robos y crímenes, excesos. Además, combatían entre sí los cruzados, ¿no? Por la avaricia, por celos de nación a nación. Estos primeros cruzados habían empezado a perder la confianza que tenían en la asistencia del cielo cuando no vieron ninguna columna de fuego precederlos, ni maná caer del cielo para alimentarlos. Ya sabe, cuando uno no ve columnas de fuego ni maná, empieza a desconfiar. Los que se libraron de la muerte se dispersaron y se volvieron. Sin embargo, el exterminio de tantos cruzados, incluso antes de llegar a Tierra Santa, no impidió que algunos guerreros mejor preparados se lanzaran a la aventura. Ellos eran Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino y Raimundo de Tolosa, al frente de un ejército de 10.000 jinetes y 80.000 infantes de Flandes y Lorena. Otro ejército era el de normandos y borgoñones, a cargo de Roberto Normandía, que era nada menos que hijo de Guillermo el Conquistador, aquel que arribó a Inglaterra en 1666 y aquel que tanto recuerda a nuestro querido Jorge Luis Borges. Bien, al tercer ejército lo capitaneaban Bohemundo, el príncipe de Tarento, y el fiero Tancredo. Qué lindo que a un tipo le dijeran el fiero. No sé si el fiero por su fiereza o por su fealdad. Bueno, todos se dirigieron a Constantinopla atravesando el Adriático o la Grecia. El Adriático primero y la Grecia después. También estos guerreros tuvieron problemas. Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla, se aterró ante su llegada y negó toda clase de víveres a los cruzados. Bueno, ante semejante actitud, las columnas se abrieron paso violentamente. Dice la crónica de aquella mañana:
Los toscos hombres no entendían el griego, y cuando se les rogaba en esta lengua que no maltrataran a hombres de la misma religión, respondían a flechazos, Cuando cruzaron Bitinia, a los ejércitos les incorporaron los restos de las tropas de Pedro el Ermitaño. Los números parecen exagerados. Sin embargo, las crónicas dicen que el número de cristianos en viaje a Tierra Santa ascendió a 100.000 jinetes armados completamente y 300.000 infantes con armadura entera. Pero no eran menos de 600.000, contando la turba de mujeres, de niños, de ancianos, de monjes y quiñeleros. Quiñeleros es un agregado. El más poderoso de los Seleucidas era entonces Solimán, el campeón sagrado, ¿no?, apodo que le habían asignado a causa de sus victorias sobre los cristianos. Pero en el 1096 Solimán ya estaba viejo, por lo que entregó su espada a su hijo Quilige Arslan, Sable de León. Cuando Quilige fue asaltado por los guerreros cruzados, reunió las fuerzas del islamismo en Nicea, una ciudad rodeada de anchos fosos y de dobles muros coronados por 370 torres. El lugar fue sitiado por los cristianos, quienes, para formar las empalizadas, suplían la falta de piedras con los huesos de sus hermanos. Pero se encontraron con un problema. Desesperados por atacar a los turcos, habían descuidado su retaguardia. No habían establecido colonias ni asegurado sus comunicaciones con Occidente, no había logística de ningún orden. Entonces, de sitiadores pasaron a ser sitiados. ¿Cuál es la ventaja que tiene un sitiador? Que maneja los abastecimientos. Tiene su abastecimiento, pero desabastece a la ciudad que están sitiando. A este le pasó al revés. No captaron que sitiar algo significaba establecer también una comunicación que a otros se les negaba. No establecieron ninguna. Y vinieron otros tipos por detrás, los sitiaron a ellos y ellos no tenían ninguna clase de abastecimiento. Tuvieron que luchar contra el hambre y el rigor del invierno, tenían cortada toda comunicación con el mar, y de 70.000 caballos con que habían llegado solo quedaron 2.000. Tiempo más tarde los cristianos pudieron continuar una penosa marcha a pie o montando asnos y bueyes. Muy bien. Según dicen, el feroz Bohemundo hizo tostar en el asador a varios turcos. Señor. E hizo correr la voz de que los príncipes se comían a los espías enemigos. Esto para espantar a los que frecuentemente se introducían en sus filas. No era verdad. No era verdad que se los comían, pero al espía lo pusieron. Luego de una travesía que parecía interminable, los cruzados recibieron ayuda de genoveses y pisanos y renovaron fuerzas para entrar en la ciudad de Antioquía. Allí, cercados por Kerboga, el sultán de Mosul, los europeos esperaron resignados la muerte. Dijeron, ya está, marchamos al espiedo. En ese momento sucedió algo extraño. Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provincial, mejor dicho, provenzal, llamado Pedro Bartolomé, que le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés. Atención. Dice, mire, discúlpeme, pero se me apareció en sueños el apóstol Andrés, y me dijo que en una de las ciudades de esta ciudad, en una de las iglesias de esta ciudad, en la que estamos sitiados por Mosul, está enterrada la espada que traspasó el costado de Cristo. Y esta espada dará la victoria a los cruzados, dijo este hombre, Pedro Bartolomé. Famosa aparición. 12 hombres cavaron todo el día hasta que, parece mentira, la encontraron. Encontraron la reliquia milagrosa, la espada, la famosa espada. Será la lanza de Longinos, digo yo, tratando de ser más erudito que el redactor de este informe. La respuesta es que sí. A mí me parece que esta es una de las 3 o 4 veces que apareció la lanza de Longinos. Y esta debe ser la primera. Muy bien, entonces encontraron. Y con la santa lanza en mano,
los cristianos se lanzaron al ataque sobre el enemigo y derrotaron a Kerboga. Y fue la más brillante acción de todas las cruzadas. Por supuesto, aprovecharon ese mismo ardor para atacar Jerusalén. Habían muerto ya 200.000 personas y sin dudarlo se dirigieron a la Ciudad Santa. En junio de 1099, casi 3 años después de la partida, desde la altura de Mamús descubrieron la ciudad de Cristo al grito de Jerusalén, 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 diría. Inmediatamente comenzó el asedio. La ciudad estaba defendida por 60.000 guerreros mandados por el emir Ifkar en nombre del califa de Egipto. Luego de un primer intento rechazado, los cruzados se apoderaron de Jerusalén el viernes 15 de julio de 1099. Fueron pasadas a cuchillo 15.000 personas, tanto judíos como musulmanes. Limpia Jerusalén de cadáveres, cambiaron la religión de la ciudad cambió de religión. Y viendo los francos, que tenían, los francos son se le decía a todos los cruzados, la necesidad de consolidar su dominación, resolvieron restaurar el trono de David para que lo ocupara un rey. Y la elección recayó, como saben ustedes, en Godofredo de Bouillon. Juró sobre el Santo Sepulcro y rehusó ceñirse una corona real allí donde Cristo la había llevado de espinas. Y aquí termina la primera cruzada. Los caballeros que durante 4 años habían sobrellevado tanta fatiga, decidieron en su mayoría volver a su patria. Se volvieron. Pedro el Ermitaño terminó su vida en un oscuro convento de no sé dónde. Guillermo de Normandía, a la vuelta, se detuvo en Italia, seducido por los encantos de Sibila, la hija del conde de Conversano. A su vuelta fue tomado prisionero por su hermano Guillermo el Rojo y languideció 26 años en un calabozo hasta su muerte. Solo 300 caballeros se quedaron junto a Godofredo de Bouillon, algunos en Trípoli con Raimundo, otros en Edesa con Balduino y unos pocos en Antioquía con Bohemundo. A Tancredo le quedó la Galilea. Desde luego, desde Siria, de Damasco y de Bagdad, corrieron miles de guerreros para unirse al ejército del visir egipcio Abdal, y pocos años después la Ciudad Santa era perdida una vez más. Y ahí termina la primera cruzada, pero no la historia. Hemos ido a contar estos datos, faltan otros, torpe aproximación. Es decir, ¿cómo? ¿Y los templarios? ¿Dónde están los templarios? ¿Y dónde está el cheque que habían inventado? Bueno, ¿van a aparecer? No sé, parece que no. Fuimos a la discoteca y tipo... No le tengo fe al tema para el discotecario. No, el tipo es, la verdad... Cruzada... Dice, eso que me contó no es así como usted dice. No, hay que tener elementos para discutirle, ¿eh? No, claro. ¿Qué dijo él? Me dijo... ¿Qué argumentó? Y la cruzada, dice, todo un invento de los curas. Bueno, señor. Es muy anticlerical este muchacho. Sí, bueno, pero no tiene argumento. Vive al lado de una iglesia y se lleva mal con el cura por cuestiones no de religión, de vecino, ¿vio cómo es? ¿Pero qué lo puede molestar el cura como vecino? El cura le molesta y le toca la campana a los domingos. Y bueno, señor. Él le tira la basura en el fondo de la iglesia, entonces está mal con eso. Y al final le gustó la parte en que empalaban no sé a quién. Sí. A él siempre le gusta eso. Y me dio el tango La Clavada. Señor, pero... Y le digo, ¿pero a usted le parece? Me dice, sí, este tango fue hecho pensando en aquellas personas que fueron cruelmente empalados no sé por quién. ¿Qué puede ser, eh? ¿La letra habla de eso? No tiene letra, por eso bueno. se puede decir cualquier cosa. Se llama La Clavada y lo escuchamos por el Quinteto Pirincho de Francisco Canaro. La Clavada en homenaje a quienes resultaron víctimas de ese cruel tormento.